El asesino del lago. Juan, un detective retirado con un pasado lleno de casos resueltos, se había mudado a un tranquilo pueblo junto al lago para buscar paz. Su figura robusta y mirada penetrante reflejaban años de experiencia y una mente siempre alerta. El pueblo, con sus pintorescas casas y calles empedradas, parecía un refugio ideal. El lago, en calma perpetua, reflejaba los colores del cielo y servía de centro para las actividades diarias de los habitantes. Pero una oscura leyenda rondaba el lugar. Se decía que, años atrás, un asesino había acechado las orillas del lago, dejando un rastro de miedo y misterio. Los más ancianos aún susurraban historias al respecto. La tranquilidad se rompió de golpe con el hallazgo de un cadáver en la orilla del lago. El pueblo, antes sereno, se sumió en el terror y la incertidumbre. El asesinato parecía una macabra repetición de la vieja leyenda. Decidido a proteger su nuevo hogar, Juan dejó atrás su retiro y decidió investigar el crimen. A pesar de los años fuera de servicio, su instinto de detective se mantenía intacto. Sabía que debía actuar rápidamente antes de que el miedo paralizara al pueblo. Juan llegó a la comisaría del pequeño pueblo, y encontró una recepción fría de la policía local. Desconfiaban de su llegada y no apreciaban su intervención. Sin embargo, la urgencia del caso obligó a una tensa colaboración inicial. A la mañana siguiente, Juan exploró la orilla del lago en busca de pistas. Encontró huellas desordenadas y un objeto brillante semienterrado en la arena. Su hallazgo confirmó sus sospechas de que algo más siniestro estaba ocurriendo en el pueblo. Los residentes estaban conmocionados por el asesinato, pero no todos estaban dispuestos a hablar. Juan entrevistó a varios vecinos que conocían a la víctima, obteniendo fragmentos de información que, aunque dispersos, empezaban a formar un inquietante mosaico. Conforme avanzaba la investigación, las tensiones ocultas entre los habitantes se hicieron evidentes. Viejas rencillas y secretos largamente guardados salieron a la luz, complicando aún más la resolución del caso y sembrando la desconfianza entre los vecinos. El descubrimiento de una segunda víctima, asesinada en circunstancias similares, rompió la frágil tranquilidad del pueblo. La repetición del modus operandi dejó claro que no era un hecho aislado, el asesino del lago estaba activo y debía ser detenido. Juan empieza a notar un patrón en los crímenes. Las víctimas parecen tener una conexión oculta, algo que va más allá de simples coincidencias. La repetición de ciertos detalles en cada asesinato sugiere una mente calculadora detrás de estos actos atroces. En su investigación, Juan se encuentra con un testigo que afirma haber visto algo la noche del segundo asesinato. Aunque la información es vaga, cualquier pista es valiosa para él. La descripción del testigo coincide con los indicios que ya había recopilado. Juan comienza a seguir al sospechoso principal con cautela. Se mueve sigilosamente por el pueblo, observando cada movimiento de esta persona. Cada vez está más convencido de que está en el camino correcto, pero aún necesita más pruebas. Investigando más a fondo, Juan descubre un vínculo perturbador entre las víctimas, y un antiguo caso que nunca se resolvió. Los detalles coinciden de manera inquietante, lo que sugiere que el asesino tiene una conexión personal con ese pasado oscuro. A medida que se acerca a la verdad, Juan enfrenta obstáculos y amenazas personales. Alguien no quiere que continúe con su investigación. Su determinación se fortalece, sabiendo que debe resolver el caso antes de que haya más víctimas. Juan descubre un oscuro secreto en la historia del pueblo mientras investiga archivos antiguos. Un diario olvidado revela una serie de eventos trágicos de hace décadas, vinculados a una familia prominente. El misterio parece más complejo y peligroso de lo que imaginaba. Mientras Juan profundiza en el secreto, otro asesinato sacude al pueblo. El pánico se apodera de los residentes, que empiezan a desconfiar unos de otros. La tensión crece, y la presión sobre Juan aumenta para resolver el caso antes de que haya más víctimas. Juan descubre la identidad del asesino gracias a una pista crucial encontrada en el diario. El criminal es alguien que intenta vengar injusticias pasadas. La revelación es impactante, pues se trata de una persona en quien muchos confiaban. En un enfrentamiento culminante junto al lago, Juan y el asesino se miran cara a cara. La tensión es palpable mientras intercambian palabras cargadas de resentimiento y dolor. La lluvia y el viento aumentan la atmósfera dramática del momento final. El asesino, en su desesperación, cuenta su motivación y revela detalles oscuros de su pasado. La historia de sufrimiento y venganza conmueve a Juan, pero no lo desvía de su objetivo. Con astucia, logra desarmarlo y poner fin a la amenaza. El asesino, ya acorralado, comienza a hablar. Sus palabras revelan un doloroso pasado lleno de traiciones y sufrimiento. Cada detalle que comparte desentraña las razones detrás de sus horribles actos, dejando a Juan y a los presentes atónitos y conmocionados. Con una mezcla de habilidad y determinación, Juan logra desarmar al asesino. La tensión en el aire se disipa momentáneamente mientras lo inmoviliza y lo entrega a las autoridades, asegurándose de que no vuelva a hacer daño a nadie más. Tras la captura, el pueblo entero respira aliviado. La atmósfera de miedo se desvanece, y los residentes se acercan a Juan para expresarle su gratitud. Sus palabras y gestos reflejan el profundo agradecimiento por su valentía y dedicación.
Incluso la policía local, inicialmente desconfiada, reconoce el valor y la tenacidad de Juan. Los oficiales se acercan para felicitarlo y agradecerle por su inestimable ayuda en resolver el caso, demostrando que su experiencia y habilidades fueron cruciales. Finalmente, Juan se toma un momento para reflexionar sobre su retorno al mundo de la investigación. Aunque su vida había tomado otro rumbo, este caso le recordó la pasión y el propósito que siempre encontró en ser detective, rejuveneciendo su espíritu. Juan, sentado en el muelle, observa el reflejo del sol en el agua. Piensa en cómo su regreso al mundo de la investigación le ha devuelto la chispa perdida. La adrenalina y el desafío han revivido su pasión por la justicia. El juicio del asesino se convierte en un evento importante para el pueblo. Los habitantes asisten en masa, buscando cerrar un capítulo doloroso. La condena es un alivio colectivo, y el sentimiento de seguridad comienza a restaurarse lentamente entre la comunidad. Poco a poco, el pueblo junto al lago recupera su tranquilidad. Las risas vuelven a resonar en las calles y los niños juegan sin miedo. La sombra del asesino se disipa, y la vida empieza a retomar su curso habitual. En la comisaría, Juan recibe una oferta inesperada, un puesto permanente en la policía local. La propuesta es tentadora, pero él necesita tiempo para reflexionar. Sabe que su experiencia y habilidades pueden seguir siendo útiles para muchos. Finalmente, Juan decide aceptar la oferta, inspirado por el éxito de su reciente investigación. Su regreso a la vida de detective no solo le ha dado un propósito renovado, sino también la oportunidad de seguir ayudando a quienes lo necesitan.